bienvenido. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Cuéntanos un Muchas poquito, gracias. Gracias, Marcelo. ¿qué es esto del PNL? Bueno, gracias y saludos a todos. Estamos con la hora ecuatoriana, parece, pero bueno, vamos adelante. Hace unos días leí oí un video de Steve Jobs de Apple que comentaba que cuando él tenía 9 años leyó una revista, una Scientific American, que es una revista de ciencias, pero que está al alcance de todos, por la manera en que es escrita, en que se medía la velocidad de la eficiencia del movimiento de diversos animales. Y él cuenta que leía esa historia cuando él recordaba que él leyó cuando tenía 9 años de edad. Y veía que el que ganó, y que ganó de largo, era el cóndor. O sea, era el más eficiente en cuanto a locomoción. Pero a alguno de los que hacían el experimento se le ocurrió medir la eficiencia en la locomoción del ser humano, pero montando una bicicleta. Y el ser humano en bicicleta realmente batió al cóndor, pero de largo. Entonces Steve Jobs decía que para él la bicicleta, para la locomoción, para él las computadoras son para el cerebro, al generar ventajas gigantescas con respecto a las situaciones sin esos elementos. El ser humano está acostumbrado y necesita estar construyendo herramientas todo el tiempo para todo, y él ve cómo la veía en esa época, cómo las computadoras iban a ayudar al desempeño del ser humano en general en todas sus actividades. Yo pienso que la PNL tiene herramientas poderosísimas que también podrían hacer ese mismo cambio en esas dimensiones. Si alguien sabe manejarlas adecuadamente y de una manera profesional, puede tener resultados realmente sorprendentes con todas las herramientas que la PNL nos ofrece. ¿Qué es la PNL? La programación neurolingüística nace en Estados Unidos por 1970. Con John Grinder y Richard Bandler. El uno era estudiante de medicina, de matemáticas, y el otro era un PhD en lingüística. Richard Bandler, que era el estudiante, procesaba información que había obtenido de diversos médicos que le pagaban para que procese los resultados de diversas terapias. Y terapias de psicólogos, de psiquiatras, de psicólogos especializados en terapia familiar, de todo tipo. Y empezó a ver que había unos ciertos patrones de comportamiento o patrones de tratamiento que generaban resultados positivos en los pacientes. Y le llamaba la atención, y con esos resultados fue a conversar con este doctor en lingüística, John Grinder, y empezaron a ver maneras de explicitar eso. Es que no lo explicitaban ni lo entendían claramente que estaba sucediendo, pero veían que sí funcionaba cuando ellos lo aplicaban. Y escribieron varios libros. Al comienzo el uno se llamaba La estructura de la magia, porque era mágico los resultados que se daban. Estructura de la magia 1, estructura de la magia 2, el siguiente fue de sapos a príncipes. En todos los casos eran sorprendidos de los resultados que obtenían sin explicarse adecuadamente. Con el tiempo, obviamente, ha habido ya una mayor explicación y ha habido una mayor claridad de lo que estaban haciendo. Entonces, de ahí nació la programación neurolingüística, y es un conjunto de técnicas de alto impacto que producen cambios en corto plazo y duraderos en las personas en las que se aplican. Es un modelo de comunicación que comenzó aplicándose en psicoterapia, pasó después a la negociación, a la educación, a las ventas. Señala que hay una conexión entre la programación, que son nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes, que es nuestro comportamiento, con los procesos neurológicos y con el lenguaje. Con el lenguaje se estructura esos procesos y se les da un sentido con el que nos comunicamos. De ahí nace programación neurolingüística. Señala
que la programación neurolingüística busca la estructura en los procesos de comunicación. Entonces hay estructuras o comunicaciones que son modelos a seguir por lo positivos que son, y esos modelos pueden ser replicados para ser utilizados por otras personas. Y si la conducta es negativa, en cambio, ese modelo puede ser eliminado. Ese es, en términos generales, lo que es programación neurolingüística. Imagínense ustedes el conocimiento de esas técnicas y de esas habilidades, qué ventajas pueden generar a los vendedores cuando están realizando su trabajo en el campo. Un vendedor en general está sometido a una serie de situaciones cuando está en su trabajo. Necesita satisfacer los requerimientos de la gerencia para los cupos, está compitiendo con vendedores que muchas veces pueden ser muy numerosos o muy profesionales, está con clientes, tratando con clientes que a veces pueden ser difíciles, indecisos, y en todo, dentro de todo ese ambiente, tiene que estar motivado y tiene que estar manejándose adecuadamente. Y efectivamente, todas esas herramientas para que todo eso pueda manejar, para que pueda manejar alcanzar los cupos, para manejar a los clientes, para ser más profesional que sus colegas competidores, para ello la programación neurolingüística le da muchísimas herramientas que le pueden ayudar a salir adelante. Si tienen preguntas, por favor, me interrumpen y seguimos dialogando. Yo, mientras tanto, sigo exponiéndoles, pero si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Entre las herramientas que la PNL tiene, es una relacionada, por ejemplo, con el manejo del lenguaje no verbal y la calibración de los clientes, a los clientes. Según ciertos estudios, el 93% de la comunicación que nosotros enviamos al cliente del mensaje se da por nuestro lenguaje corporal y por nuestro tono de voz, y apenas el 7% es por lo que decimos, por la parte verbal. Entonces, fíjense ustedes, cuando nos orientamos al esquema de visita, por ejemplo, en el caso de una venta, y no analizamos los otros elementos, estamos perdiendo oportunidades importantísimas. El lenguaje corporal y el tono de voz representan el 93% del mensaje. Hay personas, hay estudios que dicen que probablemente no es tan alto, que es tal vez del 60%. Sin embargo, yo puedo poner en duda también eso, porque si pensamos que un actor aprende 14 maneras diferentes para decir no, desde un no rotundo, pasando por unos no más suaves, hasta un no que representa un sí, vemos que la palabra en sí misma no es que ha representado el mensaje real, sino ha sido el tono de voz y el lenguaje corporal. Somos expertos en leer el lenguaje corporal, no lo explicitamos, pero sí sabemos leer el lenguaje corporal. Si una pareja se dice el uno al otro, te amo, no tomamos en cuenta la palabra, sino el tono de voz y el lenguaje corporal que expresa junto con esa frase. Entonces, entender cuál es el lenguaje corporal y el tono de voz del cliente y estudiarlo como para que podamos nosotros utilizarlo profesionalmente en nuestras actividades es fundamental. Tenemos que entender todos los elementos del ser humano con el que nuestro cliente se comunica. La boca y la sonrisa. Tenemos desde una sonrisa sincera hasta las sonrisas fingidas, desde formas de expresar atracción hasta iras, remordimiento. Todo ello se puede expresar con la boca y la sonrisa. Los ojos y la mirada también envían una serie de mensajes, desde curiosidad hasta pena, hasta sorpresa, pensamiento, coquetería, etc. Las manos y extremidades también están enviando mensajes. Preocupación, honestidad, ganancia, resistencia, etc. La respiración y el tono de voz. Por la respiración y el tono de voz también vemos una serie de mensajes. Si la respiración es agitada, si es lenta, si la voz es alta, es baja, todo ello nos está dando información. José Luis, perdona que te interrumpa, pero creo que tenías una presentación para compartir.
No estoy en la presentación. No, estamos solamente viéndote. Solo viéndome a mí. Entonces, este momento la pongo. Ahí sí. Ahí sí estoy compartiendo. Sí. Bueno, les hablaba de que tenemos mensajes con todos los elementos que conforman nuestro cuerpo. Hablamos de manos, extremidades, respiración, tono de voz. Si la respiración alta es alta o baja, si es agitada o es lenta, etcétera. Cada cosa cada elemento es un mensaje que estamos enviando. Si tenemos la postura y el movimiento expresan también estados emocionales, por ejemplo, una postura con el pecho levantado, la cabeza levantada o pasos firmes, expresa que estamos con energía, potencializados. En cambio, el pecho hundido, la cabeza hacia abajo, expresa más bien situaciones negativas. Entonces, todo ello debemos estudiarlo y entenderlo cuidadosamente para que cuando estamos con nuestros clientes podamos recibir claramente los mensajes que nos envían. Para ello, en PNL es importante aprender lo que se llama calibración. Calibramos los ojos, mirada, respiración, voz, expresiones faciales, coloración de la piel, gestos, postura corporal, movimientos corporales, vestimenta, apariencia, posesiones, ambientes, espacio personal, etc. Cuando decimos posesiones, ambiente, por ejemplo, si estamos en la oficina del cliente, el cliente nos da un mensaje de qué está pensando, de cómo se siente él que es, porque expresa lo que es en los lugares privados donde él se desempeña. Yo tengo unas experiencias simpáticas en este sentido. Tenía una empleada, justamente fueron 2 chicas a mi casa con las que se daba un curso de programación neurolingüística en Quito. Y la empleada que yo tenía en esa época, que trabajaba en mi casa, me dice, oiga, me dice, pero ellas no han sido mamás. Les digo, así es, tiene toda la razón, ellas todavía no han sido mamás. ¿Cómo sabe usted? Por el brillo del pelo. Yo me quedé sorprendido que alguien, por el brillo del pelo, sepa si ha estado embarazada o no ha estado embarazada. Alguna vez hablaba con un mesero, y eso sucedió en Santo Domingo de los Colorados, y el mesero me decía que solo viendo a la persona cuando llega, él ya sabe qué va a pedir de comida, en qué mesa va a sentarse, y si le va a dejar propina o no. Estoy seguro que un vendedor experimentado también calibra muy bien a sus clientes, con todas esas experiencias que ha tenido. Así que el poder ofrecer nosotros información de cómo calibrar a los clientes es fundamental para que nuestras ventas sean exitosas. Uno de los médicos a los que la PNL hacía referencia cuando comenzó era un doctor Milton Erickson, un psiquiatra, que él contaba la historia para ver la importancia de la calibración de uno de sus colegas, un psicólogo que le ayudaba a atender a sus pacientes y que terminó estudiando medicina. En algún momento el profesor le pregunta a los alumnos si tienen ya una idea de sobre qué va a ser el examen final del último año, en la materia que está con. Entonces le pregunta a este señor que se llamaba Arthur, le dice si él ya sabe, tiene ideas, está preparado. Dice, no solo que estoy preparado, sino que sé exactamente qué va a preguntar usted y hasta el orden en que va a hacer las preguntas. Entonces el profesor queda curioso y le pregunta, a ver, cuénteme, explique. Este señor le explica, y claro, él dijo exactamente lo que el profesor tenía planeado, y el profesor no le gustó ese conocimiento y le dice, mire, la única explicación para que usted sepa exactamente esto es que se ha entrado a mi oficina y se ha sacado una copia del examen. Vamos al decano a hablar con el decano porque usted así no puede aprobar. Hablaron con el decano y le dice este señor, Arthur, le dice, mire, envíe a alguien a mi habitación que me traigan mis apuntes y yo le explico cómo deduje que él lo que iba a tomar el profesor. Entonces enseñaba en sus apuntes que tenía párrafos o temas con un asterisco. Después habían otros con 2 asteriscos, 3 asteriscos, y habían 10 temas con 7 asteriscos. Entonces él dedujo que esos 10 temas con 7 asteriscos eran aquellos a los cuales iban a ser dados
en el examen, y estuvo en lo cierto. Tenía una capacidad para calibrar los tonos de voz, el mensaje corporal que enviaba el profesor, que tuvo la habilidad justamente para detectar eso. Y como vemos, no es una habilidad que no podemos adquirirla o alcanzarla. Cuando les cuento el ejemplo, les conté los otros dos ejemplos. Y tenemos que fijarnos también en todos los detalles. Si el cliente, cuando nosotros lo visitamos, está con apertura a nosotros o está en una posición más bien cerrada. Las distancias, si nos acepta su distancia íntima, que es reservada solo para sus seres queridos, nos está dando un mensaje de que nosotros estamos yendo por un buen camino y que él está interesado en apoyarnos. Y esa distancia también nos da información acerca de cómo estamos manejando y cómo estamos haciendo las cosas. Tenemos que entender la personalidad del cliente. José Luis, perdona, tengo una pregunta. Y ajustar nuestro mensaje de acuerdo a la personalidad. Hay clasificaciones complicadas para entender la personalidad. Perdón, José Luis, tengo una pregunta de uno de los participantes de la lámina anterior. Sí. Y todos podrían escribir, los que quisieran hacer preguntas pueden escribir en los mensajes. La pregunta es, ¿qué pasa cuál es el impacto que genera en el cliente cuando el vendedor viola ese espacio que está determinado? Bueno, yo creo que es el cliente nos ofrece un espacio que es el que para él es aceptable. Si se viola ese espacio, se va a sentir incómodo. Entonces, tenemos que respetar los espacios que el cliente nos da. Es tan interesante el tema que, por ejemplo, si nosotros estamos con un cliente en un escritorio, así sea el escritorio del cliente, inconscientemente la mitad del escritorio está del lado de él y nos deja la otra mitad como territorio para nosotros que estamos vendiendo. Cuando le entregamos, por ejemplo, una literatura promocional, él toma ese material y lo acerca a su espacio cómodo y lo lee y nos devuelve al espacio nuevo. O sea, inconscientemente estamos dividiendo espacios todo el tiempo, y violar el espacio que el cliente no nos permite pasar crea un malestar en el cliente, y justamente ahí está la calibración, darnos cuenta si estamos o no haciendo eso. No sé si está claro. Sí, continuamos. Entonces, una manera simple de clasificar a los clientes es desde la perspectiva de si son extrovertidos o introvertidos, o si son orientados a las tareas o a las personas. Eso nos da 4 tipos de personalidades, y de acuerdo a la personalidad del cliente tenemos que estar preparados para manejar nuestra visita o nuestro acercamiento. Y eso tenemos que darnos cuenta muy rápido. Cada uno tiene diversos tipos de maneras, tenemos diversas motivaciones, y de acuerdo a las motivaciones que tengan es como nosotros debemos actuar con los clientes. Vemos aquí, por ejemplo, en el lado de la fotografía del lado del izquierdo, esa persona está llena de diplomas. Quiere decir que el motivo que él tiene, el motivo de compra para él, es el reconocimiento, el estatus. Entonces debemos orientar nuestra visita o nuestra venta desde esa perspectiva, que el motivo de compra de él está en ese nivel. Tenemos que entender qué significa eso claramente y cómo manejarlo. Entender qué significa eso y cómo manejarlo. Debemos entender cada gasto de mensaje que el cliente nos ofrece, sentir lo que él siente, ver lo que a él le llama la atención, oír sus porqués, y de acuerdo a eso nosotros manejarnos. Y esta herramienta es una entre muchas que la PNL nos ofrece. Y ofrecer a un vendedor este tipo de herramientas para que realicen su tarea, además de garantizar el éxito a la empresa, nos está permitiendo y garantizando mantenernos en el mercado. Imagínense que sea la competencia solamente la que tenga acceso a este tipo de herramientas. Otra técnica o herramienta que utiliza la PNL es la que llamamos rapport.
Todos hemos visto que muchas veces algunos vendedores tienen una atracción prácticamente magnética con algunos clientes y no nos explicamos simplemente qué es lo que está sucediendo. Ese es el rapport. El rapport es una relación de confianza, no de confianzudo en el sentido de que no, es confianza, es que él se abre a nosotros porque confía en nosotros y se queda indefenso. Realmente cuando alguien cree, nos da confianza porque acepta que vamos a actuar honestamente con él. Entonces, el momento que creamos rapport con el cliente, se crea esa relación cercana y armoniosa de comunicación que se basa en la preocupación y entendimiento de los sentimientos e ideas de los otros con los que nos relacionamos. Si vemos las fotografías al lado izquierdo, la superior demuestra cómo está esa pareja en un rapport absoluto. Los brazos en las mismas posiciones, los cuerpos en las mismas posiciones. Si oyéramos la conversación, tuvieran el mismo tono de voz. Y eso es un rapport. Si vemos la fotografía inferior, está completamente rota la relación. Y el rapport, el PNL, no es solamente crear esa relación cercana y armoniosa. El PNL, el rapport, tiene dos elementos. El uno es la relación esa cercana y armoniosa. Y una vez que tenemos creada esa relación cercana y armoniosa, podemos empezar a dirigir al cliente. Es más o menos como un baile. Bailamos, tomamos el ritmo y bailamos al mismo ritmo. Pero si queremos aire frío, nos acercamos hacia la puerta o hacia la ventana, llevándole al cliente nosotros en ese baile hacia el lugar que queremos. Tiene dos partes. ¿Sí? Tengo una pregunta. Me hacen una pregunta de parte del sector automotriz. Y me dicen, ¿qué pasa cuando en el sector automotriz normalmente el cliente llega al showroom y cómo genero yo ese acercamiento de confianza? Porque de alguna manera ya sé que la persona que entra al showroom entra a buscar un vehículo. ¿Cómo genero ese rapport? Ya, solamente por el hecho de que llega al lugar buscando el vehículo, ya es una ganancia gigantesca. ¿Y cómo generamos rapport con ese cliente? El rapport lo tenemos que generar en todos los niveles. Tenemos que generar el rapport a nivel emocional, a nivel físico, al ritmo y al tono, al lenguaje, a los valores y creencias, a la cultura corporativa, al contenido de los mensajes del cliente, a tener intereses compartidos. Antes de olvidarme de la importancia del rapport, es tan fundamental que entre el 70% de los negocios que se vuelven exitosos, los clientes solo compran por la confianza que tienen en el vendedor, o sea, por el rapport. Y hay el 90% y más del 90% de los negocios entre corporaciones se dan específicamente por la confianza que tienen en el proveedor. Sin rapport no podemos hacer negocios. Sin rapport no podemos hacer las cosas que quisiéramos en otra venta. El rapport es fundamental. Llega tal habilidad, por ejemplo, el caso de Milton Erickson que les comentaba hace un momento, se igualaba a tal nivel en la parte física con el cliente que se igualaba el pulso del cliente, la dilatación de la pupila del cliente. Obviamente no estoy yo pidiendo que ustedes tengan esa habilidad, pero sí pueden tenerla si se dedican a practicarla y estudiarla. Entonces, la clave es desarrollar el rapport. Entonces, ¿cómo? A nivel emocional, físico, preguntando las necesidades del cliente, estableciendo si hay intereses compartidos, cuáles son, en el lenguaje, usando las palabras que el cliente utiliza, utilizando el ritmo y el tono, etc. Todo ello es importante para hacer rapport. Tengo otra pregunta. En el sector de la venta de productos agroindustriales o industriales del agro, normalmente tienes tu contacto con personas que son del campo o personas que son del sector del trabajo fuera de la ciudad. Sí. Si yo llego a vender al campo, normalmente no debería llegar con terno. ¿Cómo debo generar desde mi llegada ese rapport? Bueno, yo creo que es importantísimo. La gente del campo se viste como se viste porque es la manera adecuada para trabajar en el campo.
si nosotros queremos trabajar en el campo, tenemos que vestirnos de esa manera adecuada. Y obviamente estamos estableciendo rapport cuando lo hacemos así, porque estamos compartiendo la misma cultura de una u otra manera. No sé si queda clara la idea, pero tenemos que compartir. Y una de las maneras es vestirnos igual que sin corbata y sin saco, como para poder trabajar adecuadamente ahí en el campo. Ahora, vemos que sin rapport no podemos vender. Qué importante entonces ofrecer estas herramientas a los vendedores para que puedan lograr sus objetivos. Y las empresas que lo hagan son las que se quedarán en el mercado. Y probablemente ahora no es que muchas empresas lo estén aplicando, a pesar de que hay más de lo que uno se imagina. Pero aprovechemos la oportunidad y tratemos de la manera más urgente adquirir estos conocimientos, porque son fundamentales. Otra herramienta que utiliza la PNL es la que podemos llamarle como programación mental. La programación mental trata de entender un poco las creencias que tenemos y por medio de las cuales actuamos y nos desenvolvemos. Es típico el ejemplo de si el vaso de agua está medio lleno o está medio vacío. Cuando alguien dice que el vaso de agua está medio lleno, como cultura trata de ser positivo. Como persona, si dice, no, ese vaso está medio vacío, mucha gente deduce que puede ser que tenga unas actitudes más bien negativas. En el ejemplo que vemos ahí del elefante con esa soga en esa estaca, es interesante. El elefante cuando era niño, cuando era pequeño, se le amarraba con esa estaca y esa soga, y él trataba de zafarse y era imposible. Cuando llegó a esa altura, que llegan a 3 metros de altura o más, con un simple movimiento puede zafarse de esa estaca. Pero él aprendió, entre comillas, en el momento que aprendió se le hizo una creencia de que no puede y no se zafa, a pesar de que sí lo podría hacer. Entonces tenemos que trabajar en las creencias y cambiar las creencias limitantes que nos impiden hacer otras actividades por creencias que sean potencializadoras. Otra de las herramientas que la PNL nos ofrece es lo que le llaman toma de recursos. Partimos de la idea, y es uno de los principios de la PNL, es que todo ser humano posee todos los recursos que necesita para lograr lo que desee. Entonces, por medio de estados internos y podemos adquirir fortaleza para sentirnos potenciados y poder enfrentar los retos que tengamos mientras realizamos nuestro trabajo. Esa toma de recursos es efectivísima y ofrece, imagínense, a un vendedor que está en el campo con mucha competencia, herramientas como para actuar motivado y con una actitud positiva para lograr los objetivos. Historias y metáforas. Las historias y metáforas es otro capítulo más también que la PNL nos ofrece, que podemos marcar, que son muy importantes. Las historias, ¿no tienes alguna pregunta, Santiago? No, por ahora no. Ya, seguimos entonces. Sí, en las historias podemos fijar, hay un experimento que ustedes lo pueden revisar en internet que se llama Significant Objects, que hicieron un par de antropólogos en Nueva York, en que querían ellos demostrar desde el punto de vista no de ventas, sino antropológico, si una historia creaba valor a un producto. Entonces ellos compraron en eBay 200 productos en más o menos $1.25 cada uno. Y después le crearon a cada uno de esos productos una historia. Los productos eran tan simples como ese avión plástico que ustedes pueden ver en el gráfico, o esa alcancía de chanchito, o ese conejo de barro. Esos eran los artículos. Crearon una historia y sino pusieron en eBay nuevamente esos mismos artículos, pero contando la historia del artículo. Eran historias que tenían emociones, que por ejemplo en el avión plástico contaba que eso fue algo con que tal persona jugaba cuando era niño, etc. Y el resultado fue que esos artículos que se compraron en un total de $250
fueron vendidos en $8,000 en total. Y ellos presentan con esta información que las historias efectivamente crean valor en los productos. Y es interesante darse cuenta que podemos crear nosotros historias que crean reacciones de nuestros clientes de acuerdo a las que nosotros necesitamos. Si contamos, por ejemplo, una historia que esté relacionada con ternura y con amor, en el cliente se produce la segregación de la oxitocina y se crea esa sensación en él mismo y puede actuar de esa manera. Podemos contar historias que le hagan que segreguen las endorfinas, sensación de placer, y, o sea, podemos crear las emociones que nosotros esperamos en los clientes, contando las historias que nosotros consideremos que deberíamos utilizar en un determinado momento. José Luis, otra también importantísima es que podemos utilizar historias para lograr nuestros objetivos. Sí, Santiago. Mira, tengo otra pregunta. Por ejemplo, hablando del tema de historias, en el mundo de los seguros, uno puede contar historias negativas o historias positivas alrededor de la venta de seguros, porque los seguros, al ser un intangible, es un bien difícil de comercializar. Uh-huh. ¿Qué sucede? ¿Qué es mejor, contar historias negativas por no contar con un seguro o cómo contar una historia positiva en la venta de un seguro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo teórico sería contar historias positivas, pero una de las maneras, y prácticamente en muchos casos hay algunos autores que opinan que es la única para convencer al cliente que compra, es crear el sentido de urgencia. Y crear el sentido de urgencia se basa en algo negativo. Puede basarse, yo pienso que puede basarse también en algo positivo, pero sin duda el crear el sentido de urgencia basado en algo negativo es extremadamente efectivo. Y nosotros, como herramienta de ventas, muchas veces entendemos y manejamos este elemento de la venta que es crear el sentido de urgencia. Tenemos también, no sé si está claro el tema, mi respuesta no sé si está clara. Sí, me gustaría ver si alguien de las personas que están desea preguntar algo más adicional desde su óptica profesional o de su experiencia personal para que José Luis pueda ayudarnos con su visión. Nada más prendan el micrófono y queda abierto el micrófono. Ok, bueno, continuemos. Dentro de historias y metáforas tenemos las metáforas. Las metáforas son para mí más poderosas que las historias. Doctor Milton Erickson, al que yo le admiro tanto, él cuenta una historia que era un psiquiatra famosísimo, muy famoso, que según muchos cambió todo lo que es psiquiatría a partir de las técnicas que él utilizaba. Entonces cuenta que un día fue una chica a visitarle que tenía unos 20 años de edad y dice que quería conocerle y le pregunta, ¿y cómo así usted quiere conocerle? Dice, bueno, yo quería conocer a la persona que fue capaz de curarle a mi padre, que era un alcohólico, y a mi madre, que también era alcohólica, sin hacerles nada. ¿Y cómo es el tema? Entonces Milton Erickson recordaba que fue una vez un paciente y decirle, mire, doctor, yo soy alcohólico, mi esposa es alcohólica, mis padres son alcohólicos, mis abuelos son alcohólicos, mis hermanos son alcohólicos. Yo ya no aguanto más, no quiero seguir en esto, pero no puedo salir. ¿Usted cree que puede ayudarme? Entonces Milton Erickson le dice, verá, haga una cosa. Vaya al Jardín Botánico en Phoenix, Arizona, donde él vivía, tenía su consultorio. Vaya al Jardín Botánico, siéntese unas 3 horas delante de los cactus y trate de entender cómo es posible que un cactus pueda vivir 3 años sin agua. El resultado de esa metáfora hizo que este señor se cure de su alcoholismo y su esposa también. El poder de las metáforas, en la PNL las metáforas se les prepara de una manera que se llama isomórfica, o sea que son los elementos de la metáfora consideran los elementos de la venta que se va a hacer.
Entonces se prepara una historia que sea paralela o similar a la historia, a lo que queremos vender, pero la historia refleja eso. Entonces el mensaje, la ventaja de las metáforas es que el mensaje llega directamente al inconsciente, saltándose el consciente, o sea, no es cuestionado el mensaje, sino que llega directamente al inconsciente. Entonces, entender cómo preparar metáforas y hacerlas adecuadamente es una herramienta poderosísima para lograr los objetivos que nos planteemos. Entonces, como ustedes pueden ver, la PNL tiene un montón de herramientas utilísimas. Esas herramientas, junto con el proceso, con los pasos regulares de la visita de ventas, inspección, preparación, abordaje, sondeo, manejo de respuestas, compromisos y postventa, crean una técnica y una potencia del vendedor realmente inigualable para lograr los objetivos. Junto con nuestro programa de técnicas de ventas con PNL, como decíamos, la PNL no es que se inventó de la nada, sino se basa en técnicas o herramientas que ya han existido de una u otra manera en diferentes áreas. También se incorpora el módulo de negociación, que yo he visto el más práctico es de Harvard, en que es una negociación que no se basa en posiciones, sino que se basa en considerar los intereses mutuos y hacer que todos ganen. Es un método de negociación poderosísimo que también es muy útil y que se lo presenta dentro de técnicas de venta con programación neurolingüística. La PNL, analizándole más en el fondo, los de la PNL la definen como la estructura de la experiencia subjetiva. O sea, lo que quieren decir es que todo lo que nos sucede son experiencias, pero cada experiencia subjetiva es individual y de cada uno. Por ejemplo, en el gato, el uno piensa en un gato que caza ratones y la chica piensa en un gato que se acompaña. Y cada uno de esos pensamientos, el que piensa en el gato que caza ratones, tiene una serie de elementos que le dan una estructura particular a su experiencia, basada en lo que ve, en lo que se imagina, en lo que oye, en lo que siente. Entonces, todos esos procesos de visualizar, de procesos de oír, sensaciones, son estudiados en detalle y, según la PNL, el comportamiento y la conducta es el resultado de la secuencia de estos procesos que son de visión, audición, gusto, tacto, etc. Y de acuerdo al tipo de experiencia, estarán más concentrados uno de los sentidos que otro de los sentidos. Entonces, vemos esto también más complejo de explicar que con un simple slide, pero cuando uno entiende la estructura de la experiencia subjetiva y la aplica a la venta, entendiendo la estructura de la experiencia subjetiva del cliente, si nosotros entendemos la estructura de la experiencia subjetiva del cliente, según los creadores de la PNL, no hay cliente que se resista a comprarnos a nosotros. Si nosotros vemos, en resumen, todos estos elementos, tenemos el proceso de venta, que son los típicos 7 pasos, no sé cuántos están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los típicos 7 pasos del proceso de ventas. Y a ese proceso de ventas le potenciamos con técnicas de comunicación, con lenguaje no verbal, con rapport, con entender la personalidad del cliente, con historias y metáforas, con programación mental, con toma de recursos, con criterios para elección de objetivos, el sentido de urgencia que ya comenté algo, con la conducta, con lo que significa conducta en PNL, con lo que significan estrategias en PNL, con lo que significa toma de decisiones en PNL, y todo esto de conductas, de toma de decisiones, de estrategias y criterios de elección de objetivos están relacionados con la estructura de la experiencia subjetiva. Entonces, podemos darnos cuenta con todo lo que hemos visto que el proceso de ventas por sí solo funciona, pero para realmente vender y tener muchas oportunidades de venta, debemos integrar el proceso de venta con todas estas herramientas que la PNL nos ofrece. Por eso les propongo que den el paso, que aseguren su éxito y que tomen ventajas de este taller. No sé si tienen alguna pregunta que quieran que quieran que les responda, alguna aclaración.
Lo que hemos visto ahora, voy a repetir leer la pregunta textualmente, lo que hemos visto ahora es una pastilla sobre qué es el PNL. La pregunta de rigor es cómo se va a profundizar o cómo se podría profundizar esto en una empresa, no solo a nivel personal, en un determinado sector. El primer paso es un workshop. Tenemos diseñado un workshop de técnicas de venta con PNL que dura 3 días, donde se presenta ya todos estos temas en detalle. Este workshop en Estados Unidos vale alrededor de unos $2,000. Y yo recuerdo cuando le seguía el tema de cerca, había líneas de espera realmente para este workshop. $2,000, $3,000. Y nosotros tenemos estructurado y organizado el workshop a $250 por persona. Creo que el primer paso y fundamental es el seguir este workshop. Y el workshop es adaptado de acuerdo a tipo de industria. Por ejemplo, uno muy interesante en la industria farmacéutica, laboratorio líder farmacéutico ecuatoriano, y adaptamos todo el esquema a la industria farmacéutica. Si damos en la empresa automotriz, será adaptado a la industria automotriz, o sea, la venta de vehículos. Dependiendo de la industria, el workshop será ajustado y será manejado. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un workshop a nivel de una empresa determinada? Porque se puede llegar ahí no solo a un precio especial, sino sobre todo a que los casos de los ejemplos puedan ser directamente direccionados a ese sector industrial. Así es. Es importantísimo. A una determinada empresa, con el suficiente número de asistentes, se adapta el curso de acuerdo a esos requerimientos. Yeah. ¿Cuándo estamos viendo en la pantalla cuándo daríamos el primer taller para el Ecuador? Perfecto, estamos. ¿Lo tienes la fecha explícita ahí? Sí. El taller va del jueves 22 de septiembre al sábado 24 de septiembre. Ya. Quiero aprovechar que tengo una pregunta que me refiere un poquito, contarles un poquito quién es José Luis. Que puedas comentarnos un poquito de tu experiencia y tu trayectoria, José. Ya. Ahí está en pantalla, estoy compartiendo un poco el resumen de tu currículum. Bueno, estuve de gerente de marketing en Novartis tiempo. Previamente trabajé en todas las áreas que se puede trabajar en marketing, como gerente de producto, investigación de mercado, responsable de capacitación, de segmentación, desarrollo de nuevos negocios y nuevos productos. Trabajado en la industria agrícola, exportando varios años piñas y papayas a Alemania, a Estados Unidos, desde Ecuador. Después me he desempeñado también como distribuidor de flores en Estados Unidos, flores de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica. En la industria de servicios he dado apoyo y asesoría y consultoría a través de O'Connor en el Ecuador también durante un par de años. Entonces tengo un poco de experiencia en el tema. Estudié programación neurolingüística en Colombia. Después yo llevé a los conferencistas de Colombia para dar el curso de Master Practitioner certificado por Richard Bandler en Ecuador. Así que he estado por varios años siguiendo a la PNL y también dedicado a ventas. Ya, perfecto. Cuéntanos un poquito quién es Richard Bandler, me pregunto. Richard Bandler es aquel que les comentaba que es uno de los co-creadores junto con John Grinder de la programación neurolingüística. Se les considera a los dos como los creadores de la PNL, a Richard Bandler y a John Grinder. Entonces la certificación dada por ellos lo que busca es garantizar que las técnicas y las maneras de enseñar PNL cumplan con las que ellos piden para que sea bien aprovechada. Ok. Entonces, veamos un poquito. El resumen del curso o del taller, lo que estamos hablando es que este taller nos va a permitir a clientes y usuarios alcanzar los cupos de venta. ¿Y esto cómo se va a hacer ya en el taller? ¿Cómo está estructurado el taller ya, José Luis? Bueno, en el taller hablamos de todos los temas que hemos mencionado aquí, pero más en detalle, por un lado, y con prácticas. O sea, hacemos prácticas de cómo entender el lenguaje no verbal, cómo calibrar. Hacemos prácticas de cómo aplicar el rapport y cómo utilizarlo. Hacemos prácticas de cómo manejar las creencias y cómo cambiarlas.
hacemos prácticas de cómo potenciarnos para estar con suficiente energía para enfrentar el día a día, nuestras actividades, etc. Ya. Es decir, del workshop vamos a salir afinado el lápiz para poder aplicar esto desde el primer día que salgamos. Desde el comienzo. Inclusive podemos, como decía, adaptarlo al tipo de industria de tal manera que se pueda aprovechar de la mejor manera. Y una vez al año, si el cliente lo requiere o le gustaría, podemos reforzar los conocimientos y ajustar cualquier divergencia que haya con respecto a la aplicación que se esté haciendo. Ok. Entonces, vamos de alguna manera a pasar de estos 7 pasos típicos de un proceso de ventas a un proceso de ventas apalancado con las herramientas del PNL. Exactamente. Así es. Ya. Si tienen alguna pregunta, nuestros oyentes, estoy a las órdenes. Sí, entonces, miren, lo que vamos a hacer es para poder mantener esta oferta y este precio que nos ha dado José Luis, le solicito que al correo electrónico que está en la pantalla o al número de celular que está aquí, por favor puedan enviar un mensaje y indicar que están interesados, sea que lo quieran hacer a título personal o que podamos hacer una presentación dirigida a la compañía en la cual ustedes trabajan, en donde podamos tener un precio preferencial y un precio especial. Que no solamente va a ser un precio especial, sino sobre todo va a poder desarrollar, José Luis, una serie de ejemplos y una serie de ejercicios que sean vinculados a la industria o al sector industrial. Perfecto. Y, José, ¿qué te parece si les damos una promoción más también a nuestros clientes? A ver. Se inscriban a nivel personal y nos recomienden una persona más. Por cada persona que nos recomienden, hasta por 2 personas que nos recomienden, les vamos a dar un 5% de descuento adicional en este precio. Ya, perfecto, hagámoslo, perfecto. Lo más importante es darse cuenta del poder de estas herramientas. Si uno no la toma, la competencia no hará, es cuestión de tiempo. Aprovechemos, tomemos ventaja de ello ahora. Amigos, les vamos a las personas que se inscribieron, les vamos a enviar un link con la grabación de la reunión que hemos tenido el día de hoy y estaremos tomando contacto con todos ustedes en los próximos días para ver quiénes están interesados en participar de este proceso importante que es este taller de PNL.